Hola, te damos la más cordial bienvenida al canal Aurora Veritatis. Hoy vamos a conocer un ejemplo de integridad, coraje y fe. San Tomás Moro, el mártir inglés que prefirió perder su propia vida antes que traicionar su conciencia. ¿Alguna vez has imaginado qué harías si tuvieras que elegir entre complacer al rey o permanecer fiel a Dios? Quédate conmigo hasta el final de este video y descubre por qué Tomás More es conocido como el hombre que no vendió su alma y que puede enseñarnos su vida. Tomás Moro nació en Londres en el año 1478 en una familia de abogados. Desde temprana edad se destacó por su inteligencia y profundo sentido de justicia. Su formación estuvo marcada no solo por el estudio de las leyes, sino también por una intensa vida espiritual. Asistía a los franciscanos en Greenwich y por un tiempo vivió en la Cartuja de Londres, donde buscó discernir su vocación. Pero fue en el matrimonio donde encontró su camino. Se casó con Jane Colt, con quien tuvo 4 hijos, y después de quedar viudo, se volvió a casar con Alice Middleton. Como esposo y padre, Tomás se dedicó de cuerpo y alma a la educación intelectual y religiosa de sus hijos. Su casa era conocida por ser un ambiente de cultura, alegría y profunda caridad, siempre abierta a amigos y necesitados. La fama de Tomás era la de un hombre íntegro, jovial y un juez justo y admirado en toda Europa. No es casualidad que Erasmo de Rotterdam, gran pensador renacentista, le dedicó su obra Elogio de la locura. Tomás era apreciado por su fina inteligencia y su sentido del humor, virtudes que se reflejaban tanto en su vida como en sus escritos. Pero sobre todo, era un hombre de fe. En la vida pública, Tomás More brilló como pocos. Ingresó al Parlamento, ocupó cargos diplomáticos relevantes y en 1516 escribió su obra más famosa, Utopía, un libro que hasta hoy es una referencia en los estudios sobre filosofía política y sociedad. Más tarde, fue nombrado juez y llegó a la presidencia de la Cámara Comunal. Su ascenso fue meteórico. Se convirtió en consejero y secretario del rey Enrique VIII y participó en la elaboración de la obra La defensa de los 7 sacramentos, que le valió a Enrique el título de defensor de la fe concedido por el Papa. En 1529 alcanzó el apogeo de su carrera al ser nombrado Gran Canciller de Inglaterra, el primer laico en ocupar ese cargo. Pero la vida de Tomás estaba a punto de cambiar radicalmente. En medio de la crisis moral que envolvía a la corona, Enrique VIII buscaba la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, ya que quería casarse con Ana Bolena. El Papa, fiel a la doctrina de Cristo, negó la solicitud de Enrique. Ante la negativa, el rey rompió con Roma, se autoproclamó jefe de la Iglesia en Inglaterra y exigió que todos sus súbditos juraran lealtad a él como líder supremo de la Iglesia, un acto que hería profundamente la conciencia y la fe católica. Tomás More, anticipando el desastre espiritual y social que se anunciaba, renunció al cargo de Gran Canciller en 1532. Prefirió el silencio y el retiro, alejándose de la política y aceptando una vida de pobreza y abandono, junto a su familia. Pero el silencio de Tomás hablaba demasiado alto para el rey. Su negativa a aprobar el adulterio de Enrique VIII y a jurar lealtad al rey como jefe de la Iglesia fue vista como alta traición. En 1534, con la promulgación del acto de supremacía y del acto de sucesión, que exigían el reconocimiento de la autoridad religiosa del rey, Tomás Moro fue arrestado y encarcelado en la Torre de Londres. A pesar de las presiones, se negó a ceder. Su conducta de silencio, digna y respetuosa, no fue suficiente para salvarlo. Durante su juicio, hizo una defensa brillante sobre la indisolubilidad del matrimonio, la importancia del patrimonio jurídico inspirado en los valores cristianos y la libertad de la Iglesia en relación al Estado. Por eso fue condenado a muerte por alta traición. El 6 de julio de 1535, Tomás Moro fue decapitado. Sus últimas palabras resumen toda su vida y fe: muero como un buen siervo del rey, pero, en primer lugar, como siervo de Dios. Días después, su gran amigo, el obispo Juan Fisser, también fue ejecutado por mantenerse fiel a la Iglesia de Cristo. Por eso, ambos son celebrados juntos por la liturgia católica el 22 de junio. Si hasta ahora encuentras la historia de Tomás More inspiradora, deja tu me gusta. Así, nuestro canal será más divulgado y este mensaje podrá llegar a más personas que buscan ejemplos de fe y coraje. El martirio de Tomás More nos recuerda, de alguna manera, la historia de San Juan Bautista.
Ambos fueron asesinados por negarse a pactar con la injusticia y el pecado de los poderosos de su tiempo. Juan Bautista reprendió a Herodes por su adulterio y su cabeza fue entregada en una bandeja. Tomás Moro, a su vez, se negó a legitimar el adulterio del rey Enrique VIII y a romper con la Iglesia de Roma, pagando con su propia vida por su fidelidad a la verdad. Como dice Santo Tomás de Aquino, no es solo la confesión de fe en palabras lo que puede llevar al martirio, sino toda acción virtuosa realizada por amor a Dios, especialmente cuando implica renuncia y sufrimiento. La vida de Tomás More ofrece dos grandes lecciones para nosotros, los cristianos del siglo XXI. La primera es el valor innegociable de la verdad. Tomás no temió sacrificar su propia existencia para permanecer fiel al Evangelio. En una época marcada por el relativismo y la decadencia moral, su ejemplo desafía a cada uno de nosotros a preservar con valentía y sin temor todas las verdades de nuestra fe, especialmente aquellas relacionadas con la familia y el matrimonio, que no son meras opiniones humanas, sino palabras divinas. No hay verdadera caridad sin verdad. La defensa de la familia, de la fidelidad y de la justicia no puede ser adaptada según los intereses del momento o las presiones del poder. Para Tomás Moro, las leyes humanas no pueden superar las leyes de Dios. La segunda gran lección es sobre los límites del poder de las autoridades civiles. Él atestiguó hasta el derramamiento de sangre el primado de la verdad sobre el poder. Su ejemplo es un faro para todos nosotros. Cuando César, Herodes, Enrique VIII o cualquier autoridad quieren usurpar el lugar de Dios, es deber del cristiano obedecer primero a Dios que a los hombres. Como enseña la Escritura, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y además es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. La historia es clara. Cuando el Estado se convierte en la medida de todas las cosas, cuando el poder civil se coloca por encima de la ley divina, tarde o temprano se instala la tiranía. Así fue en la Inglaterra de Enrique VIII, así fue en los regímenes totalitarios del siglo XX, y siempre será así donde el hombre intenta ocupar el lugar de Dios. Fue canonizado en 1935 por el Papa Pío XI, reconocido como mártir de la conciencia y patrón de los gobernantes y políticos. Él nos enseña que es posible ser laico, esposo, padre, amigo, profesional competente y al mismo tiempo santo. Su vida muestra que la santidad no es incompatible con la vida pública o con el ejercicio del poder, siempre y cuando éste siempre esté subordinado a la verdad y a la justicia. Al celebrar la memoria de Santo Tomás More, se nos invita a examinar nuestra propia fidelidad a la verdad, a la fe y a nuestra conciencia. Tenemos el valor de elegir servir a Dios antes que complacer a los hombres, frente a las presiones del mundo. Estamos dispuestos a defender la verdad, incluso si eso nos cuesta algo de comodidad, posición o incluso amistades. La vida de Tomás nos desafía a ser íntegros, justos y valientes, incluso cuando eso nos pone en ruta de colisión con el espíritu de la época. Te invito a suscribirte al canal Aurora Veritatis para que no te pierdas ningún contenido sobre la vida de los santos y los grandes tesoros de la fe católica. Que Dios bendiga tu vida y hasta el próximo video.